Creepypasta. Línea temporal del futuro en el más allá. Segunda parte. Encontrar a Vegeta en el más allá, o, al menos, encontrar la dimensión del infierno donde éste se encontraba, no había sido muy difícil para Goku, pues solo había tenido que buscar por medio de la teletransportación el ki de Vegeta, el cual pudo encontrarlo a medida que, junto con Gohan, Piccolo y Krillin, recorrían el infierno. Y, finalmente, habían encontrado la dimensión donde se hallaban condenados todos los guerreros Saiyajin que habían muerto. Aquella dimensión del infierno se encontraba en medio de un lago de fuego. Un lago de fuego que ardía intensamente y al cual, los guerreros Z, habían podido ingresar elevando al máximo su ki, logrando de esa manera, apartar aquel fuego que ardía intensamente. Una vez dentro de aquella dimensión, la cual se hallaba al fondo de aquel inmenso lago de fuego, y a la cual se ingresaba atravesando un portal que se encontraba al fondo de aquel inmenso lago de fuego, los guerreros Z se encontraron en mitad de una dimensión totalmente oscura, dimensión donde reinaba el silencio absoluto. Aquel lugar era realmente tenebroso. Ya dentro de aquella dimensión, los guerreros Z recordaron las advertencias de Enma Daiyosama. Una de esas advertencias fue que, una vez dentro de aquella dimensión, los guerreros tendrían que encontrar la manera de salir de allí pues, una vez ellos dentro de aquel infierno, el portal por el cual habían ingresado se cerraría y no se volvería a abrir, pues el ingreso a ese infierno no tenía una salida para los condenados, pero sí para los que no lo estaban, pero, eso sí, los guerreros Zetas deberían hallar la manera de salir de allí. Otra de las advertencias de Enma Daiyosama había sido sobre el tamaño de aquella dimensión del infierno. La verdad era que aquella dimensión tenía proporciones ilimitadas, es decir, que su tamaño no tenía límites y se extendía infinitamente. Los guerreros Zetas recordarían también otra de las advertencias de Enma Daiyosama. En aquel lugar, todos ellos estarían expuestos a un tormento mental y emocional, por lo cual deberían ser capaces de controlar sus emociones y pensamientos, ya que si no lo hacían, podrían perder la razón para siempre y jamás recuperarla. Y, el efecto de aquella advertencia, había recaído ya sobre Krillin, quien había inclinado la cabeza, demostrando así que no se encontraba seguro de haber tomado la decisión correcta al momento de aceptar acompañar a sus amigos a aquella dimensión. Pero, la voz de Piccolo, había hecho entrar en razón a Krillin. Ya nos encontramos en esta dimensión, Krillin. Ya no tiene caso que puedas arrepentirte en este momento. Y, tras dicho aquello, los guerreros Zetas habían empezado a volar por aquella dimensión, siguiendo, lo que parecía ser, el ki de Vegeta. Pero, luego de volar por un buen tiempo por aquella dimensión, los guerreros Zetas habían comenzado a sentirse confundidos pues, todos ellos, habían comenzado a sentir el ki de Vegeta provenir desde distintas direcciones. Y, en todas direcciones, se escuchaban gritos desesperados del príncipe Saiyajin. Realmente, el tormento del cual les había advertido Enma Daiyosama había comenzado a sentirse en aquel tenebroso lugar. Y, a raíz de aquella gran confusión, los guerreros Zetas, luego de viajar durante otro largo tramo por aquella dimensión, habían decidido tomar, cada uno, un camino separado. Al comienzo, Gohan había sido quien recomendaría la opción de que todos se separarán para buscar a Vegeta, pero, tanto Goku como Piccolo se habían opuesto a aquella idea.
Pero, tras recorrer aquella dimensión por horas y horas, y de no lograr hallar a Vegeta, los guerreros Zetas habían decidido que se separarían para buscar más rápida y eficientemente a Vegeta. Aquello parecía una auténtica locura, pues estando solos y divididos, los guerreros Z serían mucho más propensos a ser víctimas de la gran confusión que significaba estar en ese lugar, pero también era cierta otra advertencia y recomendación que Enmada y Osama les había dicho. Una vez dentro de aquella dimensión, el sentido de la verdad y de la razón podría estar dividida, es decir, que no todo lo que sentirían, creerían o percibirían, sería real y que solo una de esas percepciones y sentimientos sería la única y verdadera. Aquello significaba que, seguramente, todos aquellos ki que los guerreros Z sentían que pertenecían a Vegeta, de todos ellos, solo uno era el real y verdadero, y para hallar el correcto, debían cada uno seguir un camino separado. Si bien aquello parecía ser una auténtica locura, era también cuerdo pensar que eso era una gran verdad. Y, tras muchas horas de seguir recorriendo aquel lugar, los guerreros Zetas habían decidido separarse para seguir, cada uno, el ki que sentían que pertenecía al príncipe Saiyajin. Habían acordado, antes de tomar cada uno una dirección diferente, que, en caso de encontrar a Vegeta, ellos deberían elevar su ki al máximo nivel, y lanzar bolas de energía al aire para que los demás supieran dónde se encontraban. Y, tras acordar aquello, los guerreros Zetas tomarían cada uno una dirección diferente, exactamente la dirección desde donde, cada uno, sentía que provenía el ki del príncipe Saiyajin. Y, de esa manera, los guerreros Z se dividirían para buscar a Vegeta. Pero, tras pasar un largo tiempo en soledad, y buscando con desesperación a Vegeta, los guerreros Z serían víctimas de aquella tenerosa confusión. Confusión que atormentaba a todos los que se encontraban divagando en ese infierno eterno. El primero en caer preso de aquella confusión sería, nada más y nada menos que Gohan, quien creería escuchar la voz de su padre suplicando por ayuda. Y su reacción sería justamente la esperada y predecible. Gohan iría, sumergido en su desesperación, a intentar ayudar a su padre, pero, vanamente, se alejaría más y más de la verdadera presencia de su padre y de sus amigos. Al mismo tiempo, y debido a esa desesperación que lentamente crecía en su interior, el siguiente en ser víctima de aquella confusión, sería Krillin. Pero, realmente, Krillin había sido incluso subestimado en aquel lugar, pues desde un primer momento, él había dudado de su propia decisión de estar allí. Y la confusión en su mente vendría en forma de reflejo de los androides número 17 y 18. Krillin, al creer ver en ese lugar a aquellos androides asesinos, su corazón se llenaría de un temor que lo paralizaría por completo. Incluso Goku, quien no tenía miedo pero que, con el pasar del tiempo había comenzado a sentir desesperación por no poder hallar a Vegeta, caería en manos de aquella confusión. Y, aquella confusión se presentaría ante Goku como la viva imagen de quien ellos buscaban. Es decir, en forma de imagen del mismísimo príncipe Saiyajin. Y, tras creer haberlo encontrado, Goku intentaría elevar su ki para llamar a sus amigos, pero, en ese momento, la voz de Vegeta lo interrumpiría, o al menos, lo que parecía ser la voz del príncipe Saiyajin. Y, por último, se encontraría Piccolo.
Pero, a diferencia de los demás guerreros Zetas, Piccolo era verdaderamente cauto y atento a todos los detalles, por lo cual, no había logrado ser engañado, por ninguno de los intentos de aquella confusión, por engañarlo. Y, tras pasar muchas horas siguiendo el ki del príncipe Saiyajin, Piccolo se encontraría con Vegeta. Muy pronto subiré la tercera parte de esta creepypasta. Muchas gracias por sus visitas y por el apoyo a mi contenido. Saludos.